Muy bien, mis hermanos, entonces, la semana pasada estuvimos, ¿verdad?, dando inicio, estuvimos dando como introducción, ¿verdad?, a lo que es el bautismo, como Juan vino predicando, dice, el bautismo y para arrepentimiento y perdón de pecados. Juan fue el que introdujo a Cristo, ¿verdad? Dice que, como ustedes lo oyeron la semana pasada, el mensaje de Juan era bastante duro. Él les decía, cuando veía las multitudes que venían, dice, él les dice, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir en sus corazones, Abraham tenemos por padre o somos hijos de Abraham. Porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces la salvación no es por méritos, ni es por, como le podemos decir, no es hereditario, porque el papá o la mamá han sido cristianos toda su vida y los hijos que nacieron en el Evangelio ya son salvos, ya no. Una vez que crecen, tienen que tomar su propia decisión, tienen que abrir su corazón, tienen que reconocer a Cristo como Señor y Salvador y cumplir con los requisitos que manda la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para ello necesitamos ser instruidos, ser enseñados en la palabra de Dios. Y se recuerdan ustedes que vinieron, hermanos, mucha gente, ¿verdad?, con expectativas de que si era el Mesías. Él dijo, yo no soy el Mesías, yo soy la voz de uno que estaba en el desierto. Llegaron unos soldados, llegaron unos publicanos también a decirle al Señor, ¿qué haremos, Señor? Ya el Señor le dio una respuesta a cada uno. A los publicanos le digo, no exijan más de lo que está mandado o el impuesto que cobran. No tienen que exigir más. Los soldados, ¿qué haremos nosotros? No hagan extorsiones, no calumnien a nadie, no anden amenazando a nadie. Conténtense con su salario. Y el mensaje de Cristo era bien crucial, era bien directo, y entonces eran bien confrontados por el mensaje de Juan. Y él le dice, y así que ya le dice, yo la verdad os bautizo en agua, dice, para arrepentimiento y perdón de pecado, pero aquí en medio de vosotros, o viene uno tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, no soy digno de desatar. Otro dice, no soy digno de desatar encorvado ese calzado, porque Juan reconocía que Jesús era mayor que él, aunque eran primos, y era mayor 6 meses que Jesús, pero él reconocía que él era el Hijo de Dios, él era el señalado. Él dijo en una ocasión, conviene de que él crezca y que yo mengue. Y el gozo de él estaba cumplido porque había presentado. Entonces, hermano, le dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo y la alfolí. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Entonces digo, yo a la verdad lo bautizo en agua, pero el que viene tras mí, como él decía, tu calzado no se digno de llevar, él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que, hermano, fue bien claro el mensaje. Entonces, hermanos, para hoy quisiera, hermanos, que vayamos a Mateo capítulo 28, donde Jesús, ya después que resucitó, ya después que él estaba ya, hermanos, para partir de esta tierra, Mateo 28, versículo 18, vamos a leer esta parte allí, hermanos, como base. Mateo 28, versículo 18. Entonces leemos allí donde dice la palabra, hermanos, en el nombre del Señor leemos la palabra que dice, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese fue las últimas palabras que el Señor les habló, ya estando próximo a la partida. Gloria a Dios. Entonces, hermano, según nos dice Marcos 16, 15 en adelante, dice, Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, el mensaje, hermano, de Cristo es anunciar las buenas nuevas, anunciar al hombre, ¿verdad?, el arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el primer paso. El hombre reconocer su pecado, arrepentirse y venir a Cristo, reconocer a Jesús como Señor y Salvador. No lo quiere reconocer, no hay otro medio. Porque la palabra del Señor dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Pablo lo define también y él dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. No es María, no es Pedro, ninguno de los apóstoles, es el Señor Jesucristo, porque Él era sin pecado, como dice la palabra. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. O sea, no hay. Entonces hay que venir a Cristo. No es tal de que yo soy bueno, que yo me porto bien y que yo no le hago nada mal a nadie. Eso no lo va a salvar. Lo que lo va a salvar es si usted pone a Cristo como Señor y Salvador de su vida y entregarle su vida a Él. Eso es lo que lo va a salvar, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús, a dar su vida en rescate por todos aquellos que anhelan y desean la salvación. Entonces, el primer requisito, dijimos, es arrepentirse, confesar a Jesucristo, reconocerlo como Señor y Salvador. Y el segundo requisito es bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces le tenemos miedo al bautismo. No sé, a veces le tenemos miedo porque quizás yo me voy a echar para atrás, me voy a caer, le voy a fallar a Dios. Hermano, mientras estamos en este cuerpo, estamos propensos a fallar. Pero si nos aferramos a Cristo, si ponemos a Cristo por delante en todo, como dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos. Entonces, hermano, difícil será caer. La tentación va a llegar. Las turbulencias, la tormenta va a llegar. Y lo van a hacer temblar. Pero cuando estamos en Cristo, hermano, no vamos a caer de la gracia de Dios. Entonces, hermano, no hay que tenerle miedo al bautismo. Al contrario, el bautismo, usted está haciendo un compromiso con Dios. Le abre la puerta a usted a muchos ministerios que el Señor tenga para usted, para cumplir el propósito de Dios, porque cada uno tiene un propósito. Usted no nació, hermano, por casualidad. Usted no vino a la iglesia por casualidad. Dios tiene un plan. Y este plan ya fue, hermano, ya trazado, según la palabra, antes de la fundación del mundo. Este no es un plan, hermano, que se le ocurrió al Señor después que falló el hombre. Este ya plan estaba trazado. A Dios nunca, hermano, le agarró, hermanos, de sorpresa la caída del hombre. No.
Entonces Dios provió ese plan y eso fue Jesús. Ahora bien, entonces, como decíamos, a los hermanos que todavía no son bautizados, tienen que cumplir con ese requisito. Porque alguien puede decir, pero ¿y si me muero y no me salvo? Pero mire, hermano, usted ha tenido tiempo. ¿Cuál es la razón por qué? Usted me va a decir, no, es que pero usted, el ladrón se salvó. El Señor le dijo que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. Pero yo le digo, ¿usted tuvo tiempo, ladrón, para bautizarse? Además estaba crucificado también. No había tiempo. En ese momento él lo reconoció. Pero yo le aseguro que si a ese ladrón le dan la oportunidad de bajar de la cruz, ese hombre hubiera sido uno de los más fieles. Y ese hubiera corrido, hermano, a bautizarse y a cumplir con todo lo que el Señor mandaba. Pero no tuvo tiempo. Pero usted que tiene tiempo, hermano, que pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y no lo quiere hacer, bueno, hermano, ya allí ya no sé. La palabra se está predicando, la palabra se está enseñando. Y ya usted es responsable, usted y yo somos responsables de nuestros actos, somos responsables de lo que nosotros hacemos, de nuestras decisiones. Lo único, hermano, que el Evangelio, hermanos, es libertad. Y aquí no se obliga a nadie a tomar decisiones. Solamente le enseñamos a que se vea en el espejo de la palabra. La palabra es un espejo. Para que usted se vea allí. ¿Para qué usa el espejo usted? Todos usamos espejo aquí. ¿Verdad? Antes de salir, ¿verdad? Nos paramos frente al espejo. ¿Para qué? Para quitar cualquier cosita que no está mal ahí, ¿verdad? Y usted ya se siente bien, dice yo, voy para la iglesia. Entonces la palabra, así es. Si usted ya viene para la iglesia y ve que tiene algo por ahí, ¿verdad? Usted se arregla bien, se quita cualquier mancha. La palabra también así es, hermano. La palabra juzga el corazón. La palabra, hermanos, va directamente al corazón. Porque la palabra, hermano, dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. El espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y cierra los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. Es la palabra. Claro, hermano, pero si usted anda en malos pasos, porque nadie conoce el corazón del hombre, solo Dios y usted. Usted bien sabe y se conoce quién es usted, y a dónde va, y a dónde llega, y qué es lo que hace cuando se va de este lugar. Entonces, usted es juez de su conciencia. Pero si yo amo a Cristo, si yo amo a Dios con todo el corazón, y yo quiero, hermano, irme en el rapto de la iglesia, o si me endechan, yo quiero ir salvo con Cristo, entonces yo quiero hacer todo lo que me pide el Señor. ¿No es así, hermano? ¿Cuántos de los que están aquí, hermano, que son bautizados, se sienten felices? Se sienten gozosos porque ahora, hermano, ¿qué importa lo que pase? Puede venir un terremoto, un temblor y me puede caer este edificio encima, pero yo voy con Cristo Jesús. Pero si no está preparado, hermano, entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. Y más si está en pecado. El único que lo puede detener a uno es el pecado. Es lo único. Ni el diablo lo puede detener. Pero el pecado sí lo puede detener. Porque el pecado es como una serpiente, hermano. Es como una fiera que lo tiene ahí.
y que solamente Cristo puede romper esa atadura. Solamente Cristo puede cortar la cabeza a esa serpiente. No hay nadie más. Solo Él puede romper ese hermano, esa serpiente de... ¿Qué serpiente puede ser más venenosa? La cobra, el cascabel. Puede ser, hermanos, lujuria en la mente y en el corazón, pornografía, puede ser fornicación, puede ser adulterio, puede ser cualquier otro pecado que lo esté dañando, puede ser algo que usted solo siente paz aquí en la iglesia además. Y una vez que sale de aquí, lo vuelve a agarrar. Es tremendo, hermano, cuando uno es cautivo, ¿verdad? Es imposible que usted aquí se arrepienta, se arrodille, hermano, y llore. Pero ya cuando sale afuera, vuelve a ser presa de eso. Puede ser una depresión, puede ser una opresión que lo tenga allí. Pero Cristo somos libres. Cristo vino para, dice la palabra, para destruir las obras del diablo, para romper las ataduras, como dice el profeta Isaías. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados. Romper con todo eso. No hay nadie más. La medicina nos ayuda en algo, pero no en asuntos espirituales. La medicina le puede ayudar, hermano, quizás para un pie de ¿cómo llaman? De atleta o de quizás un dolor que necesite una cirugía, pero con los problemas del alma, emocionales que están ahí, con la tristeza, con la depresión, con la ansiedad, solamente, hermanos, es el Señor. Amén. El que tiene la medicina para eso. Amén. Amén. No hay nadie. Entonces yo le digo a los hermanos que no son bautizados. Aquí dice la palabra: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Jesús es el que tiene la potestad en todo el universo. Cuando Jesús, hermano, llegó a una casa, y recuerdan ustedes cuando llevaron un paralítico allí, cuando se lo presentaron al Señor, no le dijo levántate, sino que le dijo tus pecados te son perdonados. Y ya se le cansó, hermano, quizás una gran admiración o susto, y ellos pensaron, esta es una blasfemia, nadie puede perdonar pecados sino Dios. No sabían que Dios estaba encarnado ahí en Cristo. Y el Señor, hermano, les dice: ¿y qué es más fácil entonces? ¿Qué es más fácil? Decirle tus pecados te son perdonados, o decirle levántate y ande. ¿Cuál es lo más fácil? Ninguna de las dos era fácil. Nadie tenía potestad, hermanos, de levantar un paralítico. Nadie tenía potestad de perdonar pecados. Pero ahí estaba el que podía hacerlo. Ahí estaba el que podía hacerlo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, usted que está aquí en esta tarde, piense bien en eso. Cuando usted viene a Cristo, tiene que cumplir con ese requisito. Y aquí dice: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones. Hacer discípulos a todas las naciones. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Discipularlos. ¿Qué significa discipularlos? Enseñarlos, instruirlos. No llevarlos a ciegas, como llevan a los niños chiquitos a bautizar, ¿verdad? En la tradición.
Él no sabe, ¿verdad? Él no sabe. Pero usted sí sabe. Usted es un adulto. Usted ya es responsable de todos sus acciones. Ya es responsable. Entonces, nadie le va a decir, ¿verdad? Haga esto si usted no está consciente. Le pregunto yo a los que están acá, hermanos, que ya somos bautizados. Después de bautizarse, ¿cómo se ha sentido usted? ¿Le ha abierto puertas al Señor? ¿Le ha entregado privilegios y ministerios? Solo que no quiere aceptarlo. Solo que no lo quiere agarrar. Pero más de un don el Señor le ha dado a usted. Más de un talento le ha dado. Porque al más, ¿cómo podemos decir? El que se creía menos o el que se creía menos incapaz de todo, le dio uno, por lo menos uno, para que trabajara con ese uno. Pero había otros que eran más capacitados, trabajar con 5 talentos, otros con 2. Es como en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Que algunos eran capacitados para bregar con 1000, otros con 500, otros con 100, otros con 50 y otros solamente con 10. Pero lo que quería es que estuvieran haciendo algo. Entonces Dios lo levantaron para eso. Y el requisito que tienen que hacer es tomar esa decisión de bautizarse. Entonces dice, toda potestad me da en el cielo y la tierra, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué piensan ustedes, hermano? Bueno, piénselo bien, piénselo bien. Porque no sabemos el día de mañana. No sabemos el día de mañana. Puede venir el Señor en esta noche, pues Él dijo, pues a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. No sabemos. Que de repente, ¿verdad? Quizás un sábado de la noche el Señor se lleve, ¿verdad?, a los hermanos. Y alguien que estaba dormido ni cuenta se dio. Y se alista para la iglesia aquí. Está solo este lugar. Y comienza a preguntar, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el ministro? ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está? ¿Se acuerdan? Y ahí se ve el lloro y el crujir de Dios. ¿O no es eso que esperamos nosotros? Yo creo que si el Señor aparece, hermano, si apareciera en este momento, yo no creo que usted quisiera, hermano, no, pero yo tengo una casa y un carro que acabo de sacar, ¿me entiende? No lo he estrenado, mejor me quedo. Yo no creo que usted hiciera eso. Oiga, estoy joven todavía, ¿me entiende? No creo que usted diga, me quedo, me voy después. No, vámonos, porque si pierde ese viaje, hermano. Y ahí en adelante hasta saben lo que va a pasar. Entonces, hermano, el llamado es a que prepare su vida con Dios. Entonces dijimos, hermano, después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Aceptaron en el día de Pentecostés, aceptaron como 3,000 personas, ¿verdad? A la predicación de Pedro. Todos estos que estaban allí eran los que se habían quedado en la fiesta de 17 nacionalidades, que eran judíos, que habían llegado a la fiesta, pero se quedaron allí en esa fiesta, fueron cautivados por el estruendo cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y eso Pedro lo aprovechó, ¿verdad? Y lo puso en pie cuando vio que el montón de gente
Y les dice, estos no están ebrios, no están borrachos como ustedes piensan, sino que esta es una profecía del profeta Joel. En los postreros días dijo Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es lo que está pasando aquí, les dice. Y comenzó, hermanos, a predicarles y a decirles que es necesario que se arrepintieran. Vamos ahí a los Hechos 2. Vamos a ir al capítulo 2 de los Hechos. Hechos 2:14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera. Mas esto lo dicho por el profeta Joel en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso fue lo que les dijo Pedro. Luego dice ahí, hermano, en el versículo 33, hablando de Cristo. Así que dice el 32, a este Jesús que ustedes crucificaron, bueno, anteriormente, pero a este Jesús resucitó Dios, a este Jesús que acababa, hermanos, de ser crucificado y de ser sepultado, pero Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que saltados por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego le lanza este mensaje directamente al corazón, que como decimos nosotros, lo puso contra la pared. Como cuando uno lo encierran, ¿verdad? Y no le dan salida. Le dice esta palabra en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, y a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro, mire lo que hizo la palabra, se compugieron. Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa palabra tiene una gran enseñanza. ¿Qué haremos? Eso es lo mismo que se tienen que estar preguntando a aquellos que no son bautizados. ¿Qué haremos entonces? Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice Pedro. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, se salvo de esta perversa generación. Luego dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cuántos hermanos? 3,000 personas. 3,000 personas. Tenía que ocupar un estadio para meter a 3,000 personas. Aquí, hermanos, ni 1,000 quizás pueden caber aquí en este lugar. Pero en ese mensaje, el primer mensaje de Pedro, fueron como 3,000. ¿Y qué pasó con esos 3,000? Fueron bautizados. No solo es creer, es bautizarse también. ¿Y qué pasó después, hermano?
El versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que una vez que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador y se bautizó, eso no es que ya se acabó todo. Bueno, ya estuve, ya acepté a Cristo, ya me bauticé, así que yo me quedo en casa, así que yo pues no hay ningún problema. No, tiene que perseverar. Tiene que perseverar. ¿En qué? En la doctrina o en la enseñanza o la instrucción de la palabra de Dios. Por eso es necesario, hermano, que usted venga a la iglesia. Que usted venga acá, hermano. Porque aquí va a recibir instrucción, va a recibir enseñanza, va a recibir, hermano, la revelación de la palabra, el rema de la palabra que necesita usted para cada día. Porque el día de mañana usted va a ir al trabajo, se va a encontrar quizás con compañeros que quizás no son cristianos, un poco, ¿verdad?, de mal humor, quizás le fue mal en el fin de semana, o un patrón que tuvo una pérdida y lo va a querer agarrar ahí. Entonces usted, como recibe la palabra, y la palabra le dice que tenemos que estar en paz con todos y que tenemos que orar por todos, entonces usted da testimonio que de verdad es un verdadero cristiano. Y no se va a poner también a pelear ahí, ¿no? Que el patrón, palabra, y usted también. No. Tranquilo, usted relajado. Yo no sé cuántos de ustedes, hermano, hacen en los trabajos, dan mal testimonio, no sé. ¿Dan mal testimonio ustedes? ¿Y qué si vamos a preguntar allí, verdad? Y aquí trabaja fulano. ¿Cómo se porta ese muchacho? ¿Cómo se porta ese hermano? ¿Qué dirían? Saludos, ¿se recuerdan ustedes que dijo, no, yo he cumplido, dijo el profeta, no digo, hoy, y esos palitos que se oyen ahí, que son esos. Y empezamos a ver que cómo escondemos eso. Entonces, hermano, es que tiene que haber un cambio, tiene que haber un renacimiento, un nacimiento de nuevo. Porque Dios quiere cambiarlo totalmente. Entonces, hermano, dice que perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Necesitamos comunión unos con otros, hermano. Necesitamos estar en esa comunión. Orar los unos por los otros. Y luego, hermanos, dice que participaban en el pan y en las oraciones. Puede referirse aquí también a la cena del Señor y puede referirse también a cenas comunes que los hermanos, ¿verdad?, conviven ahí, ¿verdad? Y se invitan unos a otros. Pero cuando celebramos la Santa Cena, ¿verdad?, participamos de la comunión del Señor. Y en las oraciones, eso es lo maravilloso en las oraciones, que yo puedo orar con usted libremente. Yo puedo orar con usted libremente. Y usted se siente bien, orar los unos por los otros. Porque eso es lo que manda la palabra. Orar los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Gloria a Dios. Entonces, sigamos entonces ahí, hermano, lo que dice la palabra. Más tarde, hermanos, después que una persecución en Jerusalén, dice que muchos discípulos salieron esparcidos para diferentes lugares. Felipe descendió hasta Samaria. Vamos al capítulo 8, hermano, de Hechos ahí, capítulo 8. ¿Sabe que en ese capítulo Pablo se levantó, o Saulo, que todavía no era cristiano, levantó persecución, y ahora usted sabe lo que hacía Pablo? Arrastraba a hombres y a mujeres y las metía en la cárcel porque quería acabar con la secta de los nazarenos. Pero jamás pudo. Hechos 8, hermanos, vamos a leer allí del versículo 12 en adelante.
Pero para dar más énfasis, vamos a leer del versículo 4, para que se entienda mejor. Predicación del Evangelio en Samaria. Dice así, capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién, hermano? A Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Predicar a Cristo. No una religión, no una iglesia, no que esta es la iglesia la mejor, y que no vamos a resaltar ninguna iglesia, vamos a predicar a Cristo. Y si aceptan a Cristo, están bien. Y la gente dice, unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque la predicación iba acompañada de señales. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Miren lo que produjo el Evangelio, la predicación de Felipe, acompañado con señales, hermano. Dice que los endemoniados salían gritando, dando grandes voces, los demonios salían huyendo, los paralíticos, hermano, eran sanados. Y la gente estaba alegre. Luego sigue diciendo, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oyen atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Lo habían engañado. ¿Cuánto el mundo no te ha engañado, hermano? ¿Cuántos brujos, hechiceros, satanistas, hermanos, anunciándose por la televisión, por las redes sociales, por el periódico, por la radio? Traiga aquí, le vamos a hacer algo ahí, y vamos a hacerle llegar a su esposo de fuego, el esposo de fuego, y le vamos a traer aquí bien amarrado. Eso es lo que dicen allá. Esta clase de personas, como estaba Simón el mago ahí, tenía engañado a toda la gente. Y muchos están ahí entretenidos. Pero miren cuando, lo que dice aquí la palabra, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando les anunciaba el evangelio del reino, ¿qué pasaba? Se bautizaban hombres y mujeres. No niños, eran hombres y mujeres. O sea, están refiriéndose a mujeres adultas, hombres adultos, que ya tenían razón. Entonces, por eso, hermano, usted necesita bautizarse, porque esto no esperaba mucho tiempo, era premiante, porque ellos tenían que seguir predicando a Cristo. Ok, entonces, hermano, vayamos entonces para ir avanzando un poco. Al versículo 20, el 26 en adelante. Felipe y el etíope. Dice aquí, un ángel del Señor habló a Felipe, versículo 26, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Este etíope venía y adoraba. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Le dice Felipe, el apóstol. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Él no entendía. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, el cual venía de Jerusalén, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, vaya bien, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No había otro. El evangelio de Jesús, el evangelio del reino, el evangelio de las buenas nuevas. Le anunció a este etíope. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Ellos iban en el carro. Y me imagino que le predicó a Cristo y le dijo que le había muerto y que les había mandado cuando resucitó que se bautizara. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí aguas. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo el etíope, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué pasó entonces? Después que creyó en Jesús, aceptó a Jesús. Y de repente ven un arroyo de agua ahí, no sé, quizás había abundante agua, le dice, hay agua, le dice, ¿y qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Lo único que podían pedir era que si no creían. Pero él le dijo, si crees que Jesucristo es el Señor, bien bueno. ¿Creen ustedes? Hasta la pregunta, ¿verdad? Como ese mundo. Entonces, dice que se bajaron del carro y Felipe bautizó al etíope y él se fue gozoso su camino, porque había recibido a Jesús y había sido bautizado. Los hermanos, como requisito para tener el pase y que se abran, hermano, las puertas en el evangelio, hermano, necesita bautizarse. El etíope dijo, ¿qué impide? ¿Qué impide? ¿Qué le impide? ¿Qué le impide? ¿Están contentos ustedes, hermano? Yo veo pensativo. No sé si están pensando mucho, ¿no? El evangelio es gozo, hermano. Amén. El evangelio, hermano, es libertad. Porque el cielo se abre, hermano. El cielo se abre. Aquí va a ir a una mansión ahí de los millonarios. Y usted se queda viendo ahí como para admirado, hermano. Ya rápido sale security. Váyase de aquí, por favor. Dice, no. Pero aquí el cielo se abre. El trono de Dios se abre. La gran mansión del cielo se abre, hermano, para todos aquellos, hermanos, que creen en Cristo, que aceptan a Jesús y cumplen con ese requisito de bautizarse, para que se cumpla la palabra ahí que dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas que yo os he mandado, y aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuántos están en Cristo aquí, hermano?
El que está en Cristo, nueva criatura. El que está en Cristo, hermano, lo tiene todo. Todo, todo. La palabra del Señor dice: si mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso yo te recogeré. Entonces en Cristo Jesús, hermano, puede ser que su padre y su madre los echen y los saquen de la casa y le digan: no eres más mi hijo. Ya no te quiero aquí en la casa porque te has metido en esa iglesia. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Allá Jesús está con los brazos allá. ¿Se goza por eso? No me diga, hermano, de que todavía estoy pensando en el mundo. ¿No? Porque hay cosas bonitas en el mundo. Y aunque no lo crea, hermano, el alcohol es horrible, ¿verdad? Y las drogas son horribles para los que no las han practicado. Y alguno de eso es su encanto. Pero Cristo, una vez que los libera, no más de esas cosas. Ahora lo que necesitamos es el gozo del Señor, la presencia del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, ya estamos llegando a las 2 de la tarde. Aquí terminamos con esta enseñanza. Así que, hermanos, este día yo quiero que hablen conmigo, por favor, los que tienen ese deseo de bautizarse, para enseñarles más de la palabra y ponerlos en la lista. Y vamos, hermanos, a instruirlos bien, porque esta es una enseñanza general acá. Necesitamos hablar de tú a tú, personalmente, y a ver cómo que está su vida, si está de verdad convencido o no. Así que, hermanos, démosle gracias a Dios por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús.